El trabajo de Cristo aquí en la tierra se acercaba, bueno, a su fin. Ante él estaban las escenas hacia las que se dirigía. El camino estaba claro, pero el gran desafío era otro. ¿Cómo preparar a sus amigos más cercanos para un desenlace que ellos simplemente no podían ni concebir? Y esta era, digamos, su perspectiva constante. Su vida en la tierra, que estuvo tan llena de trabajo y de sacrificio personal, se iluminaba al saber que todo su sufrimiento no iba a ser en vano. Tenía un propósito. Él veía el camino completo, de principio a fin. Pero para sus compañeros, para sus elegidos, el futuro seguía oculto. Y era absolutamente necesario prepararlos para las pruebas que se venían. Bien, para entender realmente este momento tenemos que retroceder. Porque fíjense, incluso antes de asumir la humanidad, el camino completo para salvar lo que se había perdido ya estaba trazado ante él. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto, cada privación, todo el camino, desde el pesebre hasta el Calvario, estaba completamente desplegado ante sus ojos. Y aún así él declaró: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado». Y ahora, la historia nos lleva a un lugar muy específico. Jesús y sus discípulos llegan a la región de Cesarea de Filipo, una zona que estaba, saturada de idolatría, muy lejos de la influencia del judaísmo. No fue una elección al azar. Justamente rodeado de esta adoración pagana, él quería que este lugar les dejara una marca, que entendieran su responsabilidad con los gentiles y, sobre todo, que prepararan sus corazones para lo que estaba a punto de revelar. Pero miren, antes de revelarles su propio camino de sufrimiento, primero les dio la oportunidad de confesar su fe. Y lo hizo con esta primera pregunta. Después de que ellos le contaran lo que se decía por ahí, que muchos lo veían como un profeta pero no como el Mesías, él les dirigió la pregunta directamente, la que de verdad importaba. Y fue Pedro, sin vacilar mientras otros dudaban, quien expresó la fe de los 12. Aceptó a su Señor no en la gloria de un rey, sino en su humillación. Ojo, porque la verdad que Pedro confesó es el mismísimo fundamento de la fe del creyente. Es lo que el propio Cristo declaró que era: la vida eterna. La humanidad, por sí misma, jamás puede alcanzar un conocimiento de lo divino. Así que esta revelación a Pedro era la evidencia de que él había sido, en efecto, enseñado por Dios. Hay una distinción clave aquí. El nombre Pedro significa una piedra que rueda. Él no era la roca sobre la que se fundó la iglesia. No, la iglesia se edifica sobre Cristo mismo, la roca eterna, contra la cual las puertas del infierno no pueden prevalecer. Y estas llaves no le fueron dadas solo a Pedro, a él individualmente. No, le fueron dadas a todo el cuerpo de creyentes, cuya misión es una de consecuencias eternas. Y aún después de esta confesión tan importante, los discípulos seguían esperando un reino terrenal. Es que, sencillamente, no les cabía en la cabeza que su propia nación fuera a rechazar y crucificar a su rey. La hora del poder de las tinieblas se acercaba, y Jesús tuvo que explicarles el conflicto que les esperaba. Ya no había vuelta atrás. Y se nos dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Los discípulos escuchaban mudos de asombro y de dolor. Esas palabras parecían incomprensibles. Y Pedro no pudo guardar silencio. Pedro, movido por el amor, tomó a su maestro para, de alguna forma, apartarlo de ese destino que le anunciaba. Quería protegerlo del sufrimiento. Y la respuesta fue una de las reprensiones más severas que jamás salieron de sus labios. No alabó el amor de Pedro, sino que identificó la fuente de la tentación. El príncipe del mal era el autor de ese pensamiento. Satanás estaba tratando de desanimar a Jesús en su misión, y Pedro, en su amor ciego, le estaba dando voz a esa tentación. Intentaba que fijara sus ojos en la gloria terrenal en vez de en la cruz. Jesús entonces explicó que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que sus vidas debían ser. La cruz era un instrumento de la muerte más cruel y humillante, así que tomarla significaba someterse a la humillación más amarga, incluso hasta la muerte, por amor a Cristo. Y aquí está la gran paradoja: el egoísmo es muerte, mientras que el amor, que significa crucificar el yo, es el camino hacia la vida verdadera. Durante 6 largos y sombríos días, los discípulos se quedaron con este misterio, luchando con la tristeza, la duda y la idea incomprensible de que el Hijo de Dios debía sufrir tal destino